¿Cómo están? El día de hoy estaremos hablando acerca de dos técnicas de estudio que yo recomiendo ampliamente, especialmente la técnica de autoevaluación. Cuando sea el momento de entrar sobre el tema, voy a estar dando eh, los fundamentos de por qué creo que es una de las mejores técnicas de estudio, que ayuda bastante. Antes de eso, vamos a estar viendo acerca de la toma de apuntes, de la técnica de apuntes. Solamente muchos ya suelen tomar notas en las clases, pero también tienen su proceso, ¿verdad? Como su estructura, forma, etcétera. Bueno, entonces, eh, una imagen para que puedan reflexionar, ¿verdad? Esta imagen que ven acá es algo que está ocurriendo con ustedes actualmente. Se identifican con esta imagen. ¿Qué opinan? Entonces vemos una persona que tiene un montón de libros, se durmió sobre su cuaderno, solamente tiene una taza de café para intentar seguir estudiando. Cuando ven esta imagen, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Y acá vemos, creo que es la misma cantidad de libros, pero como una actitud distinta, una actitud de serenidad en el rostro, una actitud de una proyección hacia el futuro, ya pensando en la grabación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este escenario, esta situación y entre este? Entonces, al terminar de ver esta parte, quiero que respondan ahí en el grupo. Y acá, ahora ya no tenemos más eh, las clases presenciales, pero eso es algo que le suele ocurrir con algunas clases que ven acá. También quiero que vean esta imagen, traten de ver qué tal seguramente esta clase, qué materia será que es, por qué los chicos están así. Y acá tenemos una última imagen que es un cerebro que está durmiendo. ¿No? Entonces, al final de cuentas, el cerebro es de una persona. Entonces, lo que está dormido en la realidad es la persona. ¿No? Bueno, la última imagen ilustra de manera bien concisa los dos tipos de aprendizaje. Uno es el pasivo y otro es el activo. Hay muchas clasificaciones del aprendizaje, pero esta es una manera bastante práctica de entender. El pasivo, que podemos considerar esta imagen, la persona no se compromete, no participa, no está motivado, es como que puede pasar, puede tener buenas asignaturas, pero en realidad nunca va aprendiendo nada. Siempre va utilizando el proceso de memorización y le cuesta transferir ese conocimiento teórico a la vida práctica. O no consigue relacionar ese conocimiento teórico con otras cosas, ¿verdad? Ya que tiene un proceso muy, pero muy concentrado en la memorización. Con esto no estoy diciendo que la memorización sea mala ni nada de eso, simplemente como técnica eh, se enfoca solo en memorizar las cosas, no en comprender qué es aprendizaje activo. Este sí, que vamos a relacionar con esta imagen, comprensión profunda del conocimiento, ya desde los términos más básicos hasta más complejos y cómo se van relacionando cada uno de ellos. Hacen que las ideas funcionen, mejora el vocabulario técnico, pide retroalimentación, necesita y también tiene como una actitud positiva.
Bueno, y todo esto tiene un porqué. Bueno, si de repente se identifica con el aprendizaje pasivo, no significa que son malas personas ni nada de eso, no, simplemente son las situaciones en las cuales ustedes se encuentran y que sería bueno plantearnos el por qué estamos así, por qué estamos así y no estamos así. Y no necesitan estar siempre como está la persona acá, no necesitan estar 100%, pero aunque sea una consistencia en el aprendizaje activo, es muy recomendado. Ok, ahí viene la técnica de apuntes. Bueno, la técnica de apuntes justamente es ahí cuando uno está cansado, uno está caigüe, uno no consigue concentrarse, empieza a agarrar su celular, empieza a chatear, empieza a ver redes sociales, empieza a jugar, etcétera, etcétera. Eh, y ya hablamos ya del tema de la organización del tiempo y todo lo demás. Entonces lo que ayuda a ese tipo de personas y también, no solamente cuando uno está en situaciones, prestar atención a la clase. Entonces uno va anotando los puntos sobresalientes y cuál es el beneficio, reforzar la atención. Porque si yo estoy tomando apuntes, yo tengo que prestar atención a lo que dice el docente. Sí o sí tengo que prestar atención, si no, no voy a poder tomar nota. Me mantiene activo, mejora la memorización, porque justamente estoy en un proceso activo. Me ayuda a fijar en detalles y también el hábito de resumir. Entonces, cuando vamos a ver la planilla de la técnica de apuntes, también estamos haciendo un resumen que usted ya también ya ha practicado el resumen. Y es bastante sencillo. Este es el formato, asignatura, docente, fecha, tema. Acá yo le voy a mostrar después la tarea. Esto es tanto para administración y contaduría. Esta es la fecha de administración, pero no se preocupen, en la contaduría va a aparecer la fecha correspondiente a ustedes, pero es el mismo trabajo. Bueno, entonces, ¿qué se hace en la técnica de apunte? Primero se identifica, acá tenemos un encabezado, van a poner sus nombres y apellidos, la carrera que están estudiando, la asignatura, el docente, fecha y el tema. Ya voy a explicar la tarea. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Asignatura, metodología del estudio, docente José Ramírez, fecha, bla, bla, bla. 6 de mayo, tema la memoria. Perfecto. Bueno, esta estructura es, vamos a ver aquí, bueno, eso tiene en blanco también. Este es para que ustedes puedan imprimir, es básicamente lo mismo. Entonces dice acá, en esta columna de la izquierda, durante la clase, ustedes van a ir anotando ideas principales, cómo van a saber cuáles son las ideas principales, porque acá tengo un ejemplo, justamente títulos, por los títulos, subtítulos, entonces yo voy a ir acompañando el desarrollo, si una idea principal, secundaria, no importa, contar que sea una idea, un punto clave, persona o datos importantes, fulano elaboró X teoría, en tal año X descubrimiento, vocabulario, yo puedo ver acá un término aquí, mm, recapitular. Bueno, ¿qué es lo que es recapitular? Entonces yo puedo poner acá recapitular y pongo acá al lado. O el profesor está hablando de eficacia, está hablando de eficiencia. ¿Y qué es lo que es eficacia y eficiencia? No es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces yo pongo acá eficacia y acá al lado yo voy a poner lo que el docente está impartiendo en la clase. No necesariamente tratar de copiar lo que está en el PowerPoint, sino más lo que dice el docente. La toma de apunte es principalmente para lo que dice el docente. ¿Por qué? Porque
porque esa presentación en PowerPoint seguramente ustedes van a tener después. Pero esos ejemplos que dice de repente el docente, a veces puede estar ahí escrito en la presentación, a veces no. Entonces acá uno puede ir anotando, ¿ok? Todo lo que sea importante. Entonces acá a la izquierda, acá al lado, no necesariamente texto, puede ser dibujos, y lo recomendable es saltar en línea. Acá ven cómo hay espacios, saltar en línea entre ideas para que no esté muy encimado. Abreviar lo necesario, eso ya practicaron ya con resumen, y así. Entonces esta es la primera parte. Eh, Esta es la estructura. Pueden agarrar su cuaderno y pueden hacer estas líneas. Pero siempre traten de que tenga este mismo formato. Bueno, una vez que yo hago todas esas anotaciones, hay como el cierre de la clase. Hay momentos de la enseñanza que como los docentes están capacitados para eso. Y siempre hay el cierre de la clase, como el repaso final antes de terminar la clase. Entonces es importante ahí que ustedes capturen el mensaje del docente o que ustedes mismos al terminar la clase, ustedes escriban frases breves que recapitulen estas ideas principales. ¿Y cómo pueden ayudarle esto? Con una simple pregunta: ¿cómo podría explicar esto a otra persona? ¿Cómo podría explicar esto a una persona que no es estudiante de administración ni de contaduría o de cualquier tema que estén investigando, que estén estudiando? ¿Cómo será que esta persona puede entender? ¿Cómo mi sobrino de 5 años puede entender? ¿Para qué se hace este ejercicio? ¿Cómo mi padre de 70, 80, mi abuelo de 90 puede entender este tema? Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo otras personas van a reflexionar, van a, digamos, van a poder comprender este contenido, entonces yo lo que hago justamente es hacer que las ideas funcionen y yo voy adaptando por cada grupo de personas. Y eso es de la edad, por cultura, pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso es una manera. Acá les voy a mostrar un ejemplo que es prácticamente lo mismo. Y acá, por ejemplo, el catabolismo, que es catabolismo, que es fotosíntesis, que es fotosíntesis, que es homeostasis, y así por delante. Bueno, acá vamos a suponer que fotosíntesis, eh, yo leo la definición, no me queda muy claro. Entonces yo dejo un espacio, pongo fotosíntesis, dejo otro espacio acá, pongo fotosíntesis, segunda definición, y pongo una definición que a mí me parezca más sencilla de entender o que esa definición me ayude a poder entender mejor esta primera definición. ¿Entienden? Entonces, no solo quedarse con lo que se da durante la clase, sino tratar de complementar. PowerPoint, los slides de PowerPoint, texto, bibliografía básica. En el programa de estudio ustedes tienen la bibliografía básica, pueden investigar ahí, bibliografía complementaria, pueden ver un vídeo sobre homeostasis, sobre fotosíntesis, agregar acá un ejemplo, ¿entienden? Es tratar de enriquecer esta toma de apuntes con otras fuentes. Y obviamente siempre los artículos científicos documentales también. Y así. Entonces al comienzo van a querer anotar todo, es normal. No importa, anoten todo. Incluso si de repente perciben que están anotando algo que después ustedes van a obtener en el PowerPoint, igual sigan anotando. ¿Por qué? Porque como es una técnica nueva y como están prestando atención para poder anotar, y si eso es algo nuevo para ustedes, entonces ustedes tienen que desarrollar primero esa capacidad o sea,
Todos captamos las informaciones, pero ¿cuál es la diferencia entre una persona habilidosa y una persona nueva en esta técnica? O como en cualquier práctica o habilidad que tenga el ser humano, es justamente la experiencia. Cuando uno ya es experimentado en algo, de repente puede diferenciar cuando lo que el docente está diciendo de repente no es tan importante en el sentido de que no tiene algo adicional a lo que está en el material de PowerPoint, la que estamos visualizando también, pero no agrega nada más. Y si practico muchas veces, yo voy a poder ir filtrando y decir, es como que se le va a aprender, una manera de decirlo, se le va a prender la lamparita y decir, esto sí es importante y yo sí voy a anotar. Ok, eso, pero eso lleva su tiempo. Como yo siempre les digo, yo les voy a mostrar a ustedes las técnicas, estudios, todo lo demás, pero para saber si funcionan o no, solo ustedes pueden decirme eso. Cada uno va a tener una experiencia distinta, pero si es que nunca prueban, entonces nunca van a saber. Y como dice justamente el segundo punto, ahora que con el tiempo van a poder discernir mejor la información es más relevante, no está lo justo y necesario. Y sí, ¿verdad? Y también el docente justamente que enseña la materia por mucho tiempo, no va a querer inventar la rueda, no va a querer complicarse él y inventar la rueda o va a cambiar todo el programa, porque no, hay muchas cosas para cambiar. Sí, hay nuevas informaciones, sí, siempre hay que utilizar, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero así en general, todo lo que él ya viene enseñando hace mucho tiempo, entonces eh, ya tiene, ya, digamos, como que ya sabe de memoria su, su, su tema. ¿Verdad? Para dar un ejemplo, este tema hace bastante tiempo que yo no estoy tocando, pero al ver el PowerPoint yo me recuerdo todo porque ya vi varias veces. Entonces, inconscientemente, por llamarlo así, o sea, en el sentido de que no me fijo en eso, no percibo que estoy mencionando eso. Utilizamos frases como importante, esto es esencial, no olvidarse, esto es indispensable, debe manejar. Cada docente tiene su vocabulario, entonces ahí cuando van haciendo, te pueden poner ahí, por ejemplo, homeostasis, y acá el profesor dijo que esto es muy importante. Entonces ahí como que le da como unos tips que el profesor les va dando ahora. Y así, ¿verdad? Mm, que quizás pueda caer en el examen, es importante que el trabajo práctico, lo que sea, ¿verdad? Pero una manera así de que también ustedes puedan recordar, el profesor cuando dijo que era importante y indispensable, dijo este ejemplo, ustedes van a ir hilando todo lo que está escrito acá. Bueno, entonces, ¿qué es la tarea? Ustedes van a elegir cualquier asignatura que ustedes están dando ahora y van a hacer apuntes en la clase. Pueden agarrar su cuaderno. Yo les recomiendo que hagan así, agarren un cuaderno, una hoja y vayan tomando apuntes, así como les presenté este formato. Y después que hagan todo, ahí pasen al limpio acá. ¿Ok? Acá van a poner, por ejemplo, em, teoría, administración. Administración, teoría McCall, de administración, teoría de Cavill, de administración, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene su punto. Y lo mismo con materia de contaduría. Entonces ya creo que se entiende bien la idea. Bueno, entonces solo una hoja. Si traspasa de dos hojas, no importa. Lo importante es que
en este caso es que ustedes practiquen, aunque sea para la tarea, practiquen y obvio que yo quiero que ustedes pongan en práctica, pero eso yo voy a dejar a decisión de ustedes. Bueno, y al terminar acá van a poner el resumen que ustedes aprendieron ese día, así como le dije anteriormente. Ok, esta es la tarea correspondiente a una clase. Lo de administración acá ya tienen la fecha, lo de contaduría va a ser otra fecha, pero la misma cosa. Va a valer para dos clases. ¿Por qué? Porque vamos a hilar justamente, vamos a decir acá, no se ve muy bien ahí. Bueno, inicio del semestre, final del semestre. Vamos a hilar con el tema que es de autoevaluación. Bueno, em, la técnica de autoevaluación es simplemente, acá se resume muy bien, que es el alumno reflexiona acerca de su desempeño y sus resultados. El estudiante, en este caso, se va a convertir en un docente, se va a convertir en su propio docente. ¿Por qué? Porque solo en épocas de exámenes o en épocas o cuando hay trabajo individual, práctico, proyecto, etcétera, también en la clase, ¿verdad? Uno va recibiendo retroalimentación del docente, ¿verdad? Hiciste bien esto, podés mejorar esto, ¿verdad? Un halago, etcétera, etcétera. Pero si es que yo sé que eso es favorable, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Por qué yo no me evalúo? ¿Por qué yo voy a esperar hasta que sea el examen para saber si yo estoy bien en esta asignatura? ¿Por qué voy a esperar a que se tenga que entregar un trabajo práctico para saber si yo entiendo, por ejemplo, los criterios de presentación, trabajo práctico, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué pasa? Se asigna a sí mismo una calificación, puede impactar grandemente la imagen que tiene de sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos hacia nuestros propios comportamientos y nos convertimos en agentes, también la que había ir todita arriba, nos convertimos en agentes más activos. O sea, ¿qué es? ¿Qué queremos hacer? Que el estudiante sea autónomo, que sea autodidacta, que no haya necesidad de que yo le esté hincando ahí o diciéndole, o papá, o mamá, novio, novia, etcétera, esté diciendo, estudiar, nace hijo, estudiar, nace hija, ¿verdad? Claro que da gusto esa motivación de los demás, de repente que nos pregunte, estoy totalmente a favor de eso, pero no siempre pues las personas a nuestro alrededor no van a estar presentes o no van a poder decirnos cosas porque van a estar dedicados a sus tareas, a su vida diaria, etcétera. Entonces es importante que yo, como estudiante, yo pueda ser mi mejor docente, o sea, yo pueda asumir la responsabilidad de mi propio estudio, la universidad, los docentes, etcétera, etcétera, tienen su responsabilidad, pero yo como estudiante, ¿cuál es mi papel acá? Yo puedo aprender por mi propia cuenta. Sí, yo puedo aprender por mi propia cuenta. No significa que voy a dejar la universidad ni nada de eso, pero tener esa actitud de aprendizaje autodidacta, leer unos 5 minutitos al día relacionado a mi materia, buscar en internet un vídeo, así uno va empezando. O sea que uno se ahogue en libros todos los días para iniciar. ¿Ok? Entonces, esto ayuda a concluir qué modificaciones debe hacer para mejorar sus resultados. Y es bastante así, sencillo. Primero se hace la lectura del material. A medida que yo voy leyendo el material, yo voy elaborando preguntas durante la lectura. Yo leo algo, acá hay un concepto, paro, elaboro mi pregunta. Al terminar, sumo la cantidad de preguntas y voy a elaborar mi examen. Ahí entra ya el papel de ser docente, ¿verdad? Yo voy a elaborar mi examen con máximo 10 preguntas. Y yo voy a
responder a las preguntas sin estudiar previamente. ¿Qué significa eso? Que al terminar de elaborar estas preguntas, si es que estoy cansado, si es que tengo que hacer algo, entonces yo pauso ahí. Yo dejo ahí mismo mis materiales, guardo y después, al otro día o más tarde, pero no dejen pasar mucho tiempo, máximo 1 o 2 días dejen pasar. Porque si después ya pasa, ya se va a ir toda la información. Lo recomendado es en el día que respondan esta pregunta, pero no es que bueno, yo voy a responder las preguntas que yo anoté durante mi lectura y antes de responder yo también voy a leer, no, asiete nomás, asiete como está. Entonces, lo primero que van a percibir es que de repente aquello que parecía tan fácil que estaba leyendo, que iban a recordar, decía no era tan fácil. Famoso, uno termina el examen y dice, no puede ser que me haya olvidado de ese concepto si recién nomás, eh, eh, si la otra yo sabía muy bien. En realidad, parecía que sabía muy bien porque tenía el material de lectura en su frente. Estaba leyendo ahí, cerraba el ojo y trataba de responder y se recordaba fácilmente. Bueno, y acá hay una lectura de material, un ejemplo. Y acá hicimos 3 preguntas, que el juramento hipocrático, quiénes pueden hacer, para qué sirve. Ahí sumo la cantidad de preguntas. Acá supuestamente hubo 40 preguntas en total. Divido las preguntas. Entonces, si son 40 preguntas, 10 preguntas por cada examen, entonces tenemos 4 exámenes. Y acá respondemos las preguntas y, y ahí vamos viendo. Entonces, vamos a suponer que no acertaron ninguna de las preguntas. ¿Cómo se van a sentir si de las 10 preguntas que hicieron no acertaron ninguna? Trate de pensar, de reflexionar, cómo reaccionarían. Sea cual sea la respuesta, les digo algo. Es mejor saber antes del examen que no acerté ninguna pregunta que en el momento del examen darme cuenta que yo no sabía nada. Pero esa es una información valiosa. Si yo no acerté ninguno, o si yo acerté 5, o si yo acerté solo 2, uno puede decir, bueno, pero 2 nomás, ¿cómo que 2 de 10? Solo un 20%. Al contrario, digan, acerté 2. Si sigo así, voy a aumentar a 4, a 8, hasta a 10, hasta que yo pueda dominar. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es justamente que, como yo sé que sí o sí de esta lectura yo voy a sacar preguntas, hace que yo preste más atención, o sea, ayuda a que yo preste más atención y también me ayuda a, digamos, a separar el esqueleto, el esqueleto tiene varias partes y vamos separando por cada parte, entonces vamos haciendo más o menos con este material y vamos descubriendo su estructura. Entonces sabemos que empezamos hablando del juramento hipocrático, de quiénes pueden hacer, para qué sirve, entonces eso ya me ayuda justamente también a discriminar la división de contenido que yo estoy estudiando. Muy bien. Entonces, para encerrar, eh, van a hacer primero la técnica de apuntes y de esa misma técnica de apuntes, acá ustedes van a tener sus conceptos y eso van a convertir a las preguntas. Entonces, ¿qué es la administración? Y ya está. ¿Cuál es el enfoque de la teoría de Taylor? Ejemplos. Bueno, y así. Y con eso ya terminamos. Estas dos últimas
tareas antes de poder hacer los trabajos grupales. Resumiendo, van a elegir una de las asignaturas impartidas en la carrera, van a realizar apuntes de esa clase en sucio en sus cuadernos. Al terminar de tomar notas, van a pasar en limpio, acá con todos los datos, así como les enseñé, la carrera, docente, tema. Y de ese mismo material que ustedes hicieron los apuntes, acá abajo van a elegir 5 preguntas. Solo van a poner las preguntas. Ok, espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos pronto para otro material. Ya hablaremos ya de los trabajos grupales. Saludos cordiales a todos.